Bueno, badakizue baditugula berrogeita bost minuto solasaldirako, orduan heldugu denbora galduko, eta ez duzue denbora galduko, zerbait komentatu edo galdetu edo eldakizer egin nahi baduzue. O sea, los 45 minutos, para luego ya sé que seguiréis a través del puente y en el río y tal charlando o peleando, pero aquí berrogeita bost minuto. Prozedura badakizue, esan dokoa. Nosotros empezamos, rompemos el fuego, el hielo, lo que sea, y luego vosotras y vosotros habéis. Se me ha olvidado, por supuesto, he cometido, yo creo que 2 fallos. Entre las ausentes, lógicamente, hemos citado a Silvia, que estando ausente está siempre presente, y se nos ha olvidado citar a Itziar Ituño, que sabéis que es una de las grandes damas del cine de por aquí y de la televisión de por allá, y con esa frase suya de que la vida nos presta a los hijos, que ya sé que es suya, y de Jorge, y de Silvia, y de las demás, pero es, no sé, es esas frases que se volverán icónicas, como la de Susi Sánchez en 5 lobitos, la vida las vidas que no vivimos siempre nos parecen más interesantes que la que vivimos. Se me ha olvidado también de deciros que a pesar de que todavía, mientras duraba la película, no han recibido ninguna oferta interesantísima de trabajo, pues Alicia está en una serie y Elena va a ser Cecil en Las amistades peligrosas, o sea, la víctima de la marquesa de Mertel y de Valmont, en una producción del Teatre Lliure de Barcelona con una directora impresionante, ¿no? Carol López. Bueno, y entonces la única que no ha salido al escenario antes, y que además ha salido la última, porque ya sabéis que las grandes salen las últimas, es Arantxa Olañeta, que además, pues resulta así que como ellas dos decían que cada vez que ven la película la ven con una mirada distinta y la van cogiendo esos matices de los que antes hablaba Elena más y más y más, pues Arantxa es la única que no la ha visto, y ante el ligero miedo de Jorge va a decir ahora lo que le ha parecido. O sea que, adelante. Bueno, me ha parecido, todavía estoy pareciendo, pero muy chula y muy larga de digerir también, perdonad, es que de verdad que estoy todavía flaseada, ¿no? Con las imágenes de la peli dándole vueltas. Me ha parecido una peli estupenda. Bien. Y desde tu militancia, desde tu lucha, desde todo lo que viviste, como espectadora una película estupenda y muy chula. ¿Y desde tu lucha? Y no nos separes el micrófono de tus labios, porque si no, no te oirá la gente. Bueno, yo sobre lo que sí os quería contar era que yo conocía la red del grupo de mujeres como usuaria, no era una de las que ella, ¿no? Hasta el año 86 yo no milito en el grupo, pero sí es verdad que desde el 76 el movimiento feminista ha estado continuamente con la batalla del aborto, ¿no? Y en Rentería, pues también, ¿no? Las mujeres estaban muriendo por abortos clandestinos y había que hacer algo. Resumidamente. Resumidamente había que hacer algo y se hizo, y ahí estaban las 11 de Basauri también, ¿no? Creo que tenías la idea de que tú querías saber
con la gente de Rentería, que debe estar por ahí, que tú las localizas, Jorge también conoces alguna, y que creo que también quieren, eso es que a veces me quitan a mí el papel, cosa que me parece muy bien, aunque yo soy de Eva al desnudo, ¿me entiendes? Pero en fin, entonces creo que tenéis que tener ya un micrófono cerca, ¿no? Porque quiere que vosotras seáis también las que rompáis el hilo. ¿Qué ibas a decirles? ¿Qué querías decirles? Cuéntanos, o cuéntales, o díselo. Quería preguntarle, por ejemplo, cómo se han sentido viendo lo del autobús, ¿no? Yo no sé dónde estás, pero recuerdo... No, habían dicho que ibas a localizarlas tú. Pero no veo, están repartidas por todo. Levantar la mano. Quien quiera contestar, levantar la mano. Bueno, yo creo que cualquiera, ¿no? Pero a las que lo vivieron, yo no estuve cuando... Pues también me gustaría saber cómo lo han visto, ¿no? Pero sin más, si queréis, si no... Eso, contarnos el autobús. Venga, Zabala, anímase. No sé dónde está. Bueno, es igual. Vale, pues vale, no, aquí no se obliga a nadie, además, pero eso, pues cuéntanoslo tú, ¿cómo te lo han contado? ¿Cómo lo ha contado la película? Porque también en la terraza hemos estado discutiendo de lo que es la realidad y lo que es el acto cinematográfico, ¿no? O sea, cuéntalo tú cómo lo has vivido y acaso al final del coloquio se animan. Bueno, durante toda esta época, ya os digo, con las 11 de Basauri, después el juicio de los naranjos, el tema del aborto estuvo muy en boga durante muchos años. Entonces les contábamos las acciones que habíamos hecho, ¿no? Pues que si lo del autobús, que si encerronas en el ayuntamiento, que si encerronas en el ambulatorio. Bueno, así les fuimos contando todo, entonces yo creo que lo que han hecho ha sido una especie de mezcla de lo que más les gustaba de una cosa y de otra y ha salido así. Es cierto que no es la realidad, porque la realidad era que ni conocíamos a Kepa, ni el autobús era tan pequeño, que era una cosa más... Secuestramos el autobús de verdad. No es una superproducción, o sea, no es la peli de Sandra Bullock ahí con el autobús y la bomba en el autobús. Me vale perfectamente. El puntazo de la boda, ¿no? Porque cuando tía no se cases, que le dice, ¿no? Es de otra escena, diríamos, de la vida real. Pero lo que dicen que la realidad supera la ficción y había muchas cosas que les contábamos que nos decían que no podían contarlas porque no se las iba a creer nadie. Entonces ahí nos tuvimos que aguantar. Pero sí es cierto que en el cine la verosimilitud es más importante que la realidad, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, creo, Jorge, que por alusiones entre la realidad y la construcción cinematográfica, cuenta algo. Bueno, siempre es una imitación de la vida, no es exactamente la vida, es otra cosa. Pero sin la aportación de todas ellas no podríamos haber llegado aquí. Como ya te he dicho, yo no viví esa época, Silvia Montt sí, pero nosotros estábamos especialmente interesados en conocer lo que hicieron ellas, de qué acciones llevaron a cabo. O sea, yo creo que lo que más nos interesaba, ahora, según voy pensando, es como que era un feminismo que a lo mejor tampoco se autodenominaba como tal. Simplemente era un feminismo que iba improvisando sobre la marcha, inventándose reglas. Porque nos llamábamos feministas para adentro porque en ese momento decir que era feminista o nombrar al grupo feminista era demonizarlo y morirte ya en la... No tiene nada que ver con lo que nos pasa ahora, desde la huelga del 18, que parece que el feminismo brilla como... ¿sabes?
No, más era un feminismo, ya sé que llevamos desde la época de las sufragistas y muchísimo antes, pero era un feminismo que se estaba construyendo, ¿no? Que se construía en cada acción, en cada toma de autobús, y que luego, pues eso, y que le decías a alguien que se estaba casando, no te cases, o sea, era como muy, pues eso, pues como cuando se salía a otras primeras manifestaciones, bueno, vosotras todavía no. Sí, bueno. No, por ejemplo, una de las cosas, este momento en el que Bea y otra Asun del grupo echan al principio de la película un bote de pintura a Juan Mari y todo esto, nos gustaba, entre otras de las cosas que nos contaron, yo creo que porque tiene un poco de esto, ¿no? Es como, es un gesto político, si se quiere, pero también tiene algo como de rabia, de echar mano de lo primero que tienes ahí a tu lado. Es un gesto casi de necesidad, ¿no? De decir, ¿qué puedo hacer yo ante una situación que me toca padecer, que parece que no le importa a nadie, que están muriendo mujeres o nos están acosando o lo que sea, y las instituciones, o sea, para ellas no existimos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Y nos gustaba mucho, bueno, Arantxa y tal, nos contaron cómo hacían, ¿no? O sea, iban a donde los acosadores, se juntaban un grupo de mujeres, iban a casa del acosador, intentaban amedrentarle, ellas solas. Y algunas veces les echaban un bote de pintura, otras veces les hacían otras cosas. Pero era casi un gesto de impotencia espontánea, ¿no? Entonces, ese feminismo todavía que no estaba construido ni era consciente y que se iba haciendo acción tras acción de una manera casi espontánea, eso era lo que nos interesaba. Igual solo por matizarte, lo de la pintura no es tan espontáneo porque es fruto de una reflexión. Primero íbamos a pelo, pero no éramos capaces de sacudir a nadie, ¿sabes? Estaba ahí y no éramos capaces. La segunda, yo creo que fuimos con sprays, fatal, también fatal. O sea, fuimos todas con los ojos ahí y el tipo salió. Entonces pensamos que lo de la pintura era mucho más eficaz, ¿no? Y echas la pintura y que se vaya con eso encima, ¿no? No, pues no, pero es eso, volvemos a eso, es una lucha en construcción. Ahora cualquier acción está como más planificada, pensada, y aunque no tengas los medios tremendos, pues cuando hay que ir a Davos, pues se va de una manera más o menos organizada, aunque luego todo se desparrame, ¿no? A mí lo que me gusta, y yo creo, ya que a vosotros también, es precisamente eso, el día a día, la rabia, el momento, aunque digas que es verdad que no te atreves a darle el gran bofetón o al acosador o al violador, el spray tampoco te funciona porque no sabes utilizarlo, y bueno, pues la pintura parece muy llamativa, ya queda marcado, pero por lo menos lo puedes tirar con un poco más de lejanía, ¿no? Y a vosotras, para que no se convierta tampoco en una cosa de nosotras lo vivimos así, Jorge no lo vivió, Silvia no está, pero vosotras como mujeres, como chicas de este siglo, ¿qué os parece todo lo que os han ido contando, ¿no? Que luego lo habéis hecho propio como las actrices que sois, pero sorpresa, ilusión, decir, venimos de una historia muy fuerte, no sé, cualquiera de las dos, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, hay algo que me sorprende todavía, que es la propia sorpresa de darnos cuenta de que no conocíamos para nada esta historia, ¿no? Que si aquí en Euskadi quizá hay gente todavía que no la conoce, imagínate en Cataluña, o sea, nada de información de que estos grupos existieron ni de que hicieron este tipo
de acciones, o sea, realmente no está a la orden del día y solo para eso creo que ya vale la pena que exista una película, ¿no? que cuente esta historia. Y segundo, a mí me inspiran esos feminismos políticamente incorrectos, me inspiran esas acciones espontáneas, me inspira ese gamberrismo que creo que estamos perdiendo, desgraciadamente, aunque evidentemente la lucha está funcionando de otra manera y está funcionando mucho, pero sí que se está haciendo todo desde un sitio mucho más ordenado. Vale, con unas referencias quizá más marcadas, pero sí que hay algo que creo que es algo que se está perdiendo en general en la sociedad, o sea, no solo en el feminismo, por supuesto, ¿no? Que es esta espontaneidad de poder hacer una cosa sin casi planearla mucho y a ver qué pasa, ¿no? Hay algo que ahora estamos un poco más encorsetados. A la calle, compañeras. Sí, había algo, ¿no? de habitar esa época, de los 70, una frase que nos dijo Silvia, dice, es que en esa época no tenías miedo a morir, ¿no? Una frase como así muy grandilocuente, pero yo es una de las frases que me apuntaba y que tenía presentes cada día antes de ir a rodar, ¿no? Esta actitud de no tener, ¿cómo es una actitud de no tener miedo, ¿no? De no tener miedo de la relación que había pues, con el alcohol, con otras sustancias, con todo, esta actitud todo el rato. Y por supuesto, pues los feminismos de aquel entonces eran así. Ojalá que fuéramos así también ahora de espontáneos, sí. Sí, me cuesta responder porque no estoy muy segura o sea, a ver, primero de todo, a mí me genera pues como, o sea, es que es un sentimiento, es una mezcla rara, porque en parte es emoción y es como, hasta, voy a decir algo raro, pero envidia de este coraje y de ser tan fuertes y tan valientes, pero a la vez yo me siento acomodada, ¿no? Y creo que como dice Elena, pues actualmente dudo de si las cosas están mejor, pero sí sé que están más encajaditas y por lo tanto pues igual gritamos menos, ¿no? O gritamos de una forma más ordenada. Entonces me genera un sentimiento raro porque en parte empatizo mucho con Bea y eso me hace preguntarme cómo estamos actualmente, ¿no? O sea, yo qué sé, la secuencia, por ejemplo, en el bus con el violador, ¿no? Que de repente aparece y Bea no se lo espera. Yo empatizo perfectamente con esta sensación y por lo tanto es que en la actualidad aún hay muchísimo que lograr, ¿no? Pero a la vez, pues, es historia y creo que es importante recordarla y claramente han cambiado los tiempos y por lo tanto es una mezcla de entenderlo, de curiosidad, de querer tener esta fortaleza que ellas tenían porque querían ser libres y creo que no os debía quedar otra, ¿no? que ser fuertes. No sé, no lo tengo muy claro. También hay algo, a mí me viene que quizá ahora esos botes de pintura, esa forma de señalar está cogiendo espacio en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Realmente hay mucho miedo en según qué círculos de hombres, ¿no? O círculos de poder, patriarcales, por así decirlo, que tienen pánico auténtico en las redes. O sea, en Cataluña mismo hace unos años, hace 4, si no me equivoco, fue un grupo feminista que a través de unos mensajes espontáneos, como esos botes de pintura, en contra de un conocido director de teatro, esta persona llegó a perder el cargo de esta manera y se están, ¿no?, destapando pues, casos muy bestias. Es que hemos conseguido, bueno, son las herramientas y las armas acaso sí. las que cambian, ¿no? Del bote sí. de pintura hemos descubierto que el bote de pintura que los dicen que es un scratch y sin embargo las redes tienen otro poder. Pero incluso fíjate, Jorge, has dicho una palabra que a ellas estoy segura que ni se les ocurriría y que tú como guionista no hubieses podido poner en los 70. Las instituciones
no nos hacen caso. En los 70 las instituciones, por Dios, eran los grises. No, o sea, el que, ya sé, era el poder, pero te quiero decir, hasta el lenguaje ha cambiado, ¿no? O sea, hubiese sido un anacronismo, ¿no? Sí, o sea, yo ahora que hablabais de esto, recuerdo que cuando Silvia estaba en el proceso de casting, o yo no sé si os había elegido ya o no, o tal, pero yo me acuerdo que ella sufría mucho con una idea. Decía, les tengo que explicar mogollón de cosas. O sea, para que entiendan el contexto de cómo era el mundo en aquel entonces, decía, unas tías que ahora tengan 20 años, o 25, lo que sea, es que hay que explicarles tantas cosas, no van a entender cómo el mundo era tan bruto, todo estaba, o sea, cosas que hoy damos por supuestas, entonces no existían, y dicen, yo veía en ella como que eso para ella era un abismo, decía, no sé si van a entender, y no sé si yo voy a ser capaz de poder explicarles qué poco se parecía el mundo entonces a ahora. Bueno, yo no sé qué tal hizo la labor, pero bueno, cuela, ¿no? ¿Os lo habéis creído? ¿No? Y además, incluso hablando de la construcción cinematográfica de la historia, es que la cuestión de la ambientación, ese color pardo, así era la rentería industrializada, y ahí va perdiendo, bueno, perdonadme, vosotras lo conocéis más, pero ese color oscuro, gris, eso como los uniformes de los grises, como todo parduzco, me imagino que también en Cataluña, en zonas industriales, en lo que no sé si lo llamáis el cinturón rojo, no sé, pero es un color que si Rosca hubiese utilizado otra paleta, no hubiese funcionado, hubiésemos dicho, esto no es rentería, esto no son... O sea, lo menos que importaba era si la boda pasó al mismo tiempo que el autobús, no, lo que hubiese importado es esos colores, no eran los de nuestra rentería, ¿no? Sí, no sé si, Arantxa, ¿a ti te parece, lo has reconocido? Creo que está bastante reconocible, pero yo incluso le hubiera puesto más. ¿Sabes? Yo la sensación que es todavía más escuchar. lleno, más todo, sí. Más humo, más sucio el río, ¿no? Debajo de las casas estaban las fábricas. O sea, cualquiera salía de su portal y tenía al lado la carrocería, la otra, no sé qué. O sea, era todo junto, ¿no? Entonces, había grasa por todos los sitios, había, bueno, no sé. Pero sí está bien esto. Yo tengo que decir que a mí, como persona súper joven, me ha ayudado mucho, ya no solo la foto, que obviamente me parece preciosa, sino pues el vestuario, el pelo, toda la ambientación de las calles, ¿no? En parte, pues es parte del proceso que me ha ayudado a entender la época y el lugar. Sí, había algo con el color, con la luz, incluso sin verla procesada. Sobre todo, recuerdo cuando rodábamos en la feria, esa feria destartalada, y decíamos, ay, ¿por qué de repente todo es como gris? ¿Y por qué esta gente está en una feria y están como tristes? Daba miedo. Con unas caras, de repente estar dentro de ahí, hostia, esto era este país, ¿no? Que daba impresión, eso fue como mucha impresión, una feria gris. Pero funcionaba, porque te transportabas y de repente entendías cosas, ¿no? Sí, y luego eso... También esa inocencia que significaba para muchos y muchas de nosotros el pasar al otro lado, ¿no? Viajes, parece una villa, claro. Te quiero decir que cualquier cosa, hasta los yogures eran más buenos, ¿no? O sea, aunque la gente, las chicas que tú querías que hablasen y que hablaran si les da la gana o no hablen, vamos a dar nombres, danos nombres de esa gente que además que siguen en la lucha y que están vivas, porque ya hemos dicho, la culpable de que aquí no se hable de homenajes eres tú, ¿eh? Sí. Bueno, el grupo de mujeres de Orereta
más o menos desde esa época ha ido atravesando las olas estas, y ahora en la actualidad quedan 3 o 4 que además están desde el principio y se llama Malats, pero en el pueblo, vamos, hay otros muchos. Ya el feminismo se ve por todos los lados, ¿no? Sí, no, pero yo tenía aquí apuntados nombres que prefiero que los digas tú. Asunurbieta, Andón. Pues Andone, que no sé si está por ahí, venga. Mira, se ha ido a casa, están mayores. Y Asunzabala también se habrá ido a casa. Maite Olasagasti. A Toto le veo, porque le he visto ahí, y nuestra Toto es de verdad, o sea. y Asun está por ahí, pero es que no, la verdad es que se han ido, no me lo puedo creer. Porque les ha emocionado les ha emocionado la película, porque como son viejas luchadoras y viejas militantes, sabían que tú les ibas a meter en una encerrona, todas esas cosas, o sea, por todo eso. La idea de que haya muchos grupos y que el grupo Renterico Macumendaldea se haya convertido en el que tú acabas de citar y en otros muchos, significa lo que ya sabemos y lo que saben Elena, lo que sabe Alicia. La lucha continúa, y eso quizás solo han cambiado los métodos, las herramientas y sobre todo también el pequeño horror de que vosotras nacisteis pensando que ya lo habíais conseguido o que ya lo teníais dado por una lucha, y de repente no. O sea, nos tenemos que poner nosotras también, vosotras en este caso también las pilas, ¿no? Porque podemos retroceder, de hecho estamos retrocediendo, ¿no? No sé, bueno, tú si quieres sigue, y luego... Sí. Ahora, a día de hoy tengo la chuleta porque os lo voy a decir exactamente. Hay un 45% de abortos clandestinos en el mundo. Hay solamente 24 países donde está totalmente prohibido, totalmente y absolutamente, bajo cualquier supuesto. Y en 75 países está legalizado. Entre medias hay toda una gama pues por plazos, por supuestos, como estamos aquí, pero así en general os digo que todavía la mitad de los abortos son peligrosos para las mujeres, ¿no? A mí es curioso, porque la pregunta me sorprende, porque me sorprende que me doy cuenta de que tengo la sensación de que va a ser, espero que no eternamente, un terreno pantanoso. O sea, no tengo la sensación de haber nacido en un mundo donde esto está solucionado para nada, tampoco en este país. O sea, es como un tema que como mujer, ahora me estoy dando cuenta que siento que nunca va a estar zanjado y que no sabes nunca si tú estás en el caso, la necesidad de tener que abortar, como que de repente me preguntaría ahora mismo, a ver, ¿sabes cómo está? Como que puede cambiar de un día para otro, o sea, la sensación de que es algo con lo que juegan constantemente, a que no sabes muy bien en qué punto de la ley está, ni en qué momento, y que siempre va como yendo y viniendo, ¿no? Es una sensación de inseguridad ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo claramente pues he nacido en un siglo más o menos estable, ¿no? Pero tampoco siento que yo haya nacido y esto ya esté asegurado y bien tratado. Solo añadir que creo que tampoco está bien tratado en la educación, ¿no? Ahora me ha venido a la mente yo que pues hace poco estaba en el cole, ¿no? Y más allá de la institución y si es legal o no es legal, no creo que se hable mucho del tema ni nos eduquen en ello y por lo tanto no nos preparan ni nos conciencian suficientemente bien, ¿no? Y es una pena.
Sí, además eso, lo que tú decías del va y viene y las cifras que tú has dado, es que pues una de las penúltimas películas antes que esta, pero muy actual, ¿no? La que ganó el León de Oro en Venecia ahora 3 años, el acontecimiento, ¿no? de Audrey Divan, que luego vino aquí, fue presidenta del jurado del Cinemaldi, y como no dio el premio que les parecía bien a ciertos críticos hombres, pues bueno, pues la llamaron de todo, pero en fin, lógicamente porque era chica, era joven, y había hecho una película muy salvaje basado en la novela de Agnieszka No, y la protagonista no es ni de clase obrera, ni de un pueblo perdido en Colombia, ni nada. Es casi una doctora universitaria, bueno, una mujer, ahora, de universidad que quiere seguir adelante con su carrera y con su vida, y que aborta casi como aborta tu tía, ¿no? O sea, pues, ¿alguien quiere intervenir? Allá. No, espera el micrófono, que oraintxe iritsiko da. Perfecto. Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitaros por la película. Todo lo que habéis comentado en cuanto a la película, estoy totalmente de acuerdo. Habéis plasmado una situación que se vivió en toda España. Vosotros habéis presentado un caso aquí de Rentería, y está muy bien todo lo que habéis dicho, porque esa misma situación había distintos núcleos por toda España. Y lo que decís, por ejemplo, de la luz es muy importante, pero no nos olvidemos que España en ese momento era gris, era muy oscura España. Entonces todo era muy triste, la situación que teníamos, entonces era muy triste y se reflejaba en el medio. ¿Qué nos pasó a nosotras, a las mujeres? Yo soy de esa época. ¿Y qué nos pasó? Pues nos pasó que nosotras no estábamos de acuerdo en la situación de nuestras madres, la situación de diferencia, del machismo que había en aquel entonces. No nos dejaban hacer nada, teníamos que pedir permiso. Si salíamos por la noche no la cargábamos. Recuerdo una noche que salimos con un grupo de amigas y nos fuimos a tomar unas copas y tal. Era cuando se empezó a llevar la minifalda, que era una faldita muy corta, y nos salió un exhibicionista. Y entonces todas ahí nos quedamos muertas, tal y tal, y fuimos a denunciarlo. Y cuando fuimos a la comisaría nos dijeron: ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacéis vosotras a la calle a las 2 de la mañana? Lo que tenéis que iros es a vuestra casa. Con eso os digo todo. Entonces, una cosa que también se ha visto reflejada en la película es que nos divertíamos mucho, porque nos reuníamos éramos incapaces de hacer por nosotras mismas, pero sin embargo con un grupo de gente que coincidíamos, hacíamos muchas acciones de rebeldía y en contra de todo aquello que no queríamos. Incluso hacíamos sketches con la gente. O sea, así en toda España se ha hecho. Y claro, y luego pues también teníamos la situación, empezábamos a tener nuestras primeras experiencias sexuales, te quedabas embarazada y te mandaban fuera, como ahí se ha reflejado, si es que tus padres tenían dinero, y si no, era la partera de turno que iba, y ahí se producían muchísimas, y había mucha solidaridad, pero mucha. Entonces, en ese momento la sociedad era muy falsa, muy falsa, muy falsa. Y nosotras era la rebeldía que teníamos también.
Y también teníamos formación política, porque éramos gente que veíamos, también se había salido, y veíamos cómo vivían en otros países y que se leía, no se podía leer muchas cosas. Entonces, claro, todo eso se refleja. Y ahí surgió el feminismo. Luego ya ha ido derivando, pero en otro concepto, de otra forma, como decir, más establecido y demás. Pero surgió por la propia rebeldía, que no estábamos de acuerdo con lo que era. Entonces, muchas gracias por la película y la pondré, no sé si irá, yo soy de Murcia y no sé si irá la película, pero me imagino que sí, que la llevarán en los cines comerciales, pero si no la llevan a los cines comerciales, yo dirijo la filmoteca en la Filmoteca de Murcia, dirijo el Cine y Derechos Humanos de Amnistía. Entonces la pienso poner. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Encantada. Antonia, encantada. Muchas gracias. A ver, ¿qué más? Sí, no veo, perdóname. Sí. Bueno, lo primero de todo, desde luego, Sorionak, felicidades, me ha encantado la película, me han encantado muchísimas cosas, pero yo me quería, bueno, felicitaros a las actrices, pero me quería concentrar en la relación. Quería preguntarte a ti, Alicia, a Bea, porque me ha resultado súper creíble la relación que estableces con la madre, ¿no? Me ha parecido, por decirlo de algún modo, una relación como muy vasca, de madre e hija, llena de silencios, que se dicen tantas cosas. Entonces me ha parecido increíble cómo has construido esa relación, bueno, en toda la película esa contención, como esa emocionalidad tan contenida, pero que en la relación con la madre me parece que es increíble cómo lo hacéis, ¿no? Entonces, quería saber si ¿dónde te has inspirado? O sea, ¿tenías notas de guión? ¿Te han traído una madre vasca o has visto una madre vasca con una...? Porque, claro, a ver, lo digo porque sois catalanas y lo decía por ahí, ¿no? Entonces, bueno, que me interesa un poco que nos cuentes eso. Es que ricasco. Es que ricasco a ti, de verdad. Pues sí, yo también creo que la relación con la madre es una parte muy importante de lo que contamos, ¿no? El eterno ama que nada, que es muy Bea. Y sí, es fuerte. Pues principalmente conseguí, o espero haber conseguido hacer esto, hablando mucho con Silvia y con Itziar, Itziar Ituño, porque hablábamos como de las diferentes generaciones y de las relaciones madre-hija en las diferentes generaciones. Y yo les contaba que yo con mi madre pues tengo muy buena relación y hablábamos de cómo actualmente la relación madre-hija se basa, si hay una buena relación y una relación estable, en el cariño, ¿no? Y de repente una madre, cuando es madre, la hija es lo primero y va delante de todo y las madres dan la vida por ellas, ¿no? Y yo les contaba mi experiencia con eso y el amor que mi madre me transmite, y ellas, cada una de su generación, me comentaban que su relación con sus madres era distinta, pero porque en aquel entonces, lo sabréis mejor vosotras que yo, pues las madres no tenían ese cariño con las hijas, ¿no? Y las prioridades eran otras y la hija se tenía que buscar la vida y era todo pues mucho más vasto y contundente, como tú dices, ¿no? ¿Y cómo lo conseguí? Pues fiándome de ellas, aceptando esa realidad, entendiéndola, y también creo que me ayudó como intentar sentirme cercana a eso a nivel de ser adolescente, ¿no? O haberlo sido hace un par de años, porque aunque la relación madre-hija actualmente pueda ser más cariñosa, todos hemos sido adolescentes y hay una barrera muy clara, ¿no? Entre los padres y los hijos, creo, en una cierta edad, de que tú quieres ser libre y quieres descubrirte y como dice bien en la peli Itziar, pues los hijos son prestados, ¿no? Entonces, entender esta realidad que a mí me toca mucho emocionalmente y ir a por ello. No sé si te he respondido. Es que ricasco.
¿Y tu relación con esa familia? Bueno, la tuya no como Elena, sino como miren esa familia, la abuela con la mantilla, apágame la radio, la criada, la presencia del hombre. Bueno, es una familia ya que los silencios son matadores ya, ¿no? O sea, no solo son tensos, sino que son directamente violentos. Por supuesto, muy distinto a mi realidad, porque yo no soy de esa clase social para nada, y de tener esa religión encima de esa manera, ¿no? Pero es lo que os decía justo antes de empezar, ¿no? Es uno de estos, en esa familia hay uno de esos subtemas muy sutiles en esta película, que son los abusos a menores, que es lo que le pasa a Miren, ¿no? De parte de su padrastro. Y ahí sí que hay algo pues, que es difícil de comprender por el aturdimiento mental que le supone a una persona haber sufrido eso. O sea, realmente es algo que te deja noqueado para el resto de tu vida, cosa que no significa que toda tu vida seas una víctima ni que tengas que ir por la vida, por supuesto, ¿no? Pero que te deja noqueado, que está ahí todo el rato. Y es algo ahí muy sutil que pasa en esa familia, pero que para mí está presente en cada réplica. O sea, es algo que tenía que tener en mi línea de pensamiento constantemente, o sobre todo en la escena de sexo entre ellas dos al final, ¿no? Es algo que está ahí. Y son esas familias que callan ya no solo el amor que se tienen, callan la mierda, ¿no? Y eso es algo que sigue sucediendo tal cual, demasiado, y que las estadísticas son terribles. O sea, las estadísticas dicen que más de 3 o 4 personas de las que estamos aquí hoy han sufrido esto. O sea, que es un temazo. Has citado en un momento, y la pregunta va para el cineasta aquí presente, bueno, para todo, por supuesto. Has citado la palabra clase. Es muy importante, nos estamos sentando lógicamente en una historia de mujeres, pero es aparte de lógicamente una historia de mujeres en Rentería, no en los Campos Elíseos, pero aparte hay la clase social, la diferencia de clase social que también marca mucho la relación entre ellas, porque además tú tienes un piano, tú tienes una guitarra desafinada o con las cuerdas un poco, aparte de que no la tocas bien, o dices tú que no la tocas bien. Pero gracias. ¿Cómo? No, tú sí la tocarás bien, ¿me entiendes? Bea no la toca bien. Pero eso, el asunto de incrustar la diferencia de clases sociales. Sí, porque era un poco para trasladar la idea de que la situación era injusta para las mujeres, digamos, independientemente del ambiente social en el que se muevan. Es decir, evidentemente el dinero o tal puede tener su importancia, pero ella no está exenta del dolor, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Su personaje, quizá de alguna manera, ha sufrido más que el de Bea en su propio entorno familiar, ¿no? O sea, ninguna mujer estaba exenta de ser víctima de ese sistema, ¿no? Y luego, por referirme a una cuestión que ha salido ya varias veces, que es la relación del personaje de Bea y la madre. Bueno, esto lo hablamos bastante, Silvia y yo, y un poco lo que quería, ¿no? Cuando os referís a esta relación como tensa que hay entre las dos, nos parecía interesante también incidir en el hecho de que había una brecha generacional también respecto al tema del feminismo, ¿no? Es decir, el personaje de Feli, de su madre, ella en sus actos probablemente es feminista. Es decir, llega una mujer a su casa en apuros, le echa una mano, le trata de asistir lo mejor que sabe, se deja entrever que ella también se practicó un aborto, tal. Pero
pero no se tiene a sí misma como feminista. Y cuando su hija, digamos que ya pertenece a otra generación y es más consciente y lo lleva a la práctica, de alguna manera esto marca un poco una diferencia entre las dos, y la madre es consciente en ese momento de la distancia que les puede separar, y luego ya pues cuando descubre que su hija ya de todo, pues entonces, claro, la distancia, digamos, es mayor, ¿no? Pero queríamos meter el elemento también del feminismo, de conciencia, entre las dos a la hora de marcar esa relación distante y llena de un poco también de secretos familiares, ¿no? El padre. Claro, yo iba a decir eso, ¿no? Que además el hecho de que Bea tenga otra visión del feminismo, si le quieres decir así, interpela a la madre, ¿no? En el momento en que sabe cómo está la situación con el padre. Y ella ama a su madre en el fondo y se lo quiere contar, pero a la vez es que no puede, no puede, es evidente. ¿Preguntas? No. ¿Sí? No, pero lo dice con un micrófono. No, pero la gente no tiene buen oído. Buena respuesta. No, solamente quería decir que, bueno, felicitaros por la película, por el trabajo que habéis hecho, pero que en muchísimas cosas que tampoco se ven en la película, pero cuando salíamos a la calle a reivindicar la noche, que nosotras también podíamos salir a la calle, y salíamos con miedo, salíamos con mucho miedo, íbamos por la calle hasta llegar donde habíamos quedado, pues igual 2 o 3 que nos juntábamos, que vivíamos al lado, íbamos con miedo, pero lo superábamos, a eso voy. El miedo tiene que existir, vamos, ¿por qué? Pues para hacerle frente. Y que en la película también, que quiero decir que la película sirva para que nos demos cuenta de que las cosas no han cambiado tanto, de que hoy todavía hay miedo por ir a la calle, por salir a la calle y de noche. Cuando había las violaciones y eso, pues ahora también hay. Hay malos tratos, hay abortos clandestinos, hay muchísimas cosas que no ha cambiado y que no podemos cejar nunca. Es que no queda otra, porque me acuerdo que en una frase que decía Simone de Beauvoir, decía, esto es para siempre, siempre vamos a tener que estar ahí, porque el patriarcado tiene mucha fuerza, tiene todo el poder, y contra eso no nos queda otra que seguir. Eso quería decir. Va el de aquí. Una última cosa. A veces en relación a eso, a veces cuando nos preguntan por qué la película se llama así, ¿no? Es como que a veces la gente se extraña y tal. O sea, ahora que escuchaba a Toto, que, bueno, su nombre se dice porque perteneció a esta célula. Lo que también pretende poner un poco en valor la película es una frase que se decía en el corto de Las buenas compañías, el que dio origen a todo, que una de las participantes decía, ¿no? Igual tú te acuerdas mejor, pero era como, si quieres hacer la revolución o si quieres cambiar las cosas, con amigas es mucho mejor, ¿no? En grupo es mucho mejor. Y evidentemente cambiar las cosas uno solo pues es difícil, pero Las buenas compañías hace alusión a eso, ¿no? A poner en valor el concepto de grupo, de colectivo, y es un poco una celebración a eso también, a que probablemente estas mujeres solas no hubiesen sido capaces de llegar hasta donde llegaron, si no llegan a reunirse unas a otras en un ejemplo de sororidad, de empatía, de apoyo y todas juntas ser conscientes de que eran más fuertes que yendo solas. Yo iba a cerrar con el hay que seguir adelante, pero ¿acaso tú quieres darle una última vuelta?
O sea, yo iba, vamos, con vuestro permiso, o sea, porque o sea, esto es una revolución con baile y entre amigas y amigos. Pero eso, ella ha dicho, además eso, o sea, es que lo que acabas de decir también, ¿no? Es que a mí me daba miedo, bueno, no me daba miedo, pero es que caer en historias de mujeres que vivimos en los 70, tal y cual, y que vosotros de vuestra juventud hubiera una brecha demasiado grande, y en el fondo, al final se han dicho palabras y historias que siguen tan vivas como hemos dicho. Lo que ha dicho Antonia de la minifalda que acaba de morir, Marie Quant, la debíamos homenajear porque que empezó a cortarnos la falda para que pudiéramos mostrar el cuerpo, el miedo, esa reacción en la comisaría, siguen diciendo, pero si vas así vestida, el miedo a salir de noche, pero ese punto de quieren que tengamos miedo, la revolución con amigas. Entonces, acaba tú la charla. Porque luego la vamos a continuar Campoan, o sea, y en la Copa de Maigabé. Sí, es verdad, yo tengo la sensación de que es un no parar continuo, porque cuando ya parece que todo está resuelto, pues otra vez vuelta, ¿no? Y o sea, los fachas, en cuanto ganen un poco, ahí los tenemos otra vez. Estamos rodeadas, no sé si os habéis dado cuenta, los tenemos bastante cerquita y hay que estar alertas, bien alertas y a lo que sea. Vale, pues... Solo lo quería resumir porque ellos todo el rato decían que no, querían hacer una peli panfletaria. Y yo no entendía eso. ¿Cómo que no queréis hacer una peli panfletaria? Si la vida es un panfleto, no sé. Pero yo quería resumir animándoos a todas a que os organicéis, a que el feminismo sea vuestra luz y que Gora Borroka feminista es, y ya está.